Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el futbolista Miguel Lureiro. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, un placer para mí. Vamos a repasar un poco tu trayectoria deportiva hasta la actualidad. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo tuviste claro te gustaba el fútbol? ¿Desde cuándo? ¿Desde pequeñito? Bueno, desde pequeñito mi padre jugaba al fútbol y bueno, creo que de ahí viene mi afición, ¿no? Es verdad que empecé muy pequeño en las escuelas de fútbol de aquí de un pueblo de al lado y con 4 años pues ya empecé a jugar en el Luis Calvo Sanz y de aquí de Carballo, que son las escuelas de fútbol del Bergantiños. Y bueno, de ahí viene mi afición, ¿no? Creo que he estado enganchado desde muy pequeñito y bueno, mi padre fue el principal incitador a eso, ¿no? Te formaste también en juvenil, estuviste por el Celta. Sí, bueno, he estado, mira, desde las escuelas de Luis Calvo, más tarde me firma el Depor y ahí tengo una lesión que tengo que estar pues unos 3 años prácticamente sin jugar y en época de infantiles y cadetes y bueno, ahí vuelvo a cuando ya me operan y soluciono el problema que tenía en el tobillo, pues vuelvo al Bergantiños y en mi último año de juveniles pues sí que me firma el Celta después de haber jugado, de haber subido, ascendido a tercera con el equipo senior del Bergantiños y ahí juego el último año de juvenil división de honor con el Celta. Para haber estado tres años, además en etapa de formación que es muy complicado, donde adquieres mucho la base, has acabado muy lejos. O sea, tuviste que superar y luchar mucho por esa lesión tan dura. Sí, sí, es cierto que me complicó bastante las cosas, ¿no? De hecho, llegó un momento en el que, bueno, para mí ese sueño de llegar al fútbol profesional o de algún día vivir, de dedicarme a esto, pues sí que se desapareció por completo, ¿no? Es cierto que ya para mí lo único importante era poder jugar al fútbol en el patio del colegio y tener esa calidad de vida que no podía tener en ese momento. Y bueno, es cierto que me costó mucho al volver porque, bueno, dejé de jugar con 12 años Claro. prácticamente y cuando volví pues el cuerpo era totalmente diferente, había desarrollado, había crecido y bueno, me costó bastante los 2 primeros años, pero luego me terminé adaptando y también es cierto que en el tema, en el aspecto mental, yo creo que me ayudó muchísimo, que me hizo madurar muchísimo y de alguna manera, pues, hacerme más fuerte y a superar, pues, las adversidades. Luego encima, entrar en una cantera tan complicada como la del Celta, con la competencia que habrá, me imagino que tuviste que dar un salto cualitativo, vamos. Sí, sí, la adaptación no fue fácil. Además, claro, yo el año anterior había jugado todo el año completo en lo que es preferente de norte de Galicia, Sí. con jugadores mayores y claro, volver al fútbol de juveniles para mí era totalmente diferente, ¿no? Y en una cantera, como dices tú, como la del Celta y con esa idea de juego, ese fútbol combinativo y es cierto que me tuve que adaptar y lo que dices tú, juntarme con gente que iba a la selección española, bueno, que tenía pues mucha proyección y bueno, la adaptación también fue complicada y me costó trabajo, ¿no? Pero bueno, creo que todas esas experiencias suman bueno, me vino muy bien para desarrollarme y para aprender a competir en un entorno pues un poco más, con más dificultades, ¿no? Y claro, luego, ¿cómo llegas a esa etapa senior en un primer equipo? ¿Cómo fue ese paso? Pues ahí fue, mira, en el Celta, pues al final la segunda vuelta de Juvenil División de Honor prácticamente no cuento para el entrenador y juego muy poco, entonces bueno, ese salto al filial pues no lo puedo dar y el Celta pues decide no contar más conmigo y ahí voy al Pontevedra. El entrenador del Pontevedra, Luisito, pues me conocía y, bueno, fui a hacer la pretemporada con el primer equipo y ahí ese año pues alterné las apariciones con el filial
con el primer equipo. Y entrenaba todo el año con el primer equipo, que eso sí que me hizo crecer muchísimo, estar compitiendo todos los días con gente de segunda B, pues creo que me hizo mejorar muchísimo y permitió que después, al año siguiente, pues empezase ya desde la jornada 1, pues contando con la confianza de Luis y me permitió pues estar donde estoy a día de hoy. Claro, y luego esa temporada del Pontevedra también te permite dar el salto al Córdoba. Sí, exacto, exacto. Fue gracias a eso, lo que digo, a la confianza sobre todo de Luis, que confió mucho en mí y me permitió pues desarrollarme y bueno, tener esa oportunidad de jugar en segunda B siendo tan joven que no es fácil y bueno, pues la verdad es que a partir de ahí pues las cosas fueron saliendo bien y bueno, yo estaba disfrutando muchísimo porque como te decía antes, quizás ya no me veía ahí, quizás ya no era lo primordial para mí, ¿no? Y al final, pues, estar disfrutando de la competición al más alto nivel y verte cerca de futbolistas que competían antes en primera división o en segunda división, pues era una suerte, ¿no? Claro, luego saltas de Galicia a Córdoba. ¿Cómo fue ese salto? Y además a una división superior. Sí, 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 también una etapa diferente y a la vez, como digo, complicada. Al final, creo que en cada momento, pues, las cosas llegan cuando llegan, las oportunidades llegan cuando llegan y quizás a mí me faltaba un punto no sé si de madurez o de experiencia para llegar a segunda división, ¿no? Porque te sigues con 20 años viendo como pequeño al lado de, como te decía, yo no, para mí era una suerte, estaba disfrutando, pero es verdad que había veces que te sentías pues un poco a lo mejor que no estabas al nivel o que igual no era tu sitio, ¿no? Entonces, bueno, igual si esa oportunidad llegase a día de hoy, pues sería diferente, ¿no? Pero bueno, como digo, las oportunidades llegan cuando llegan y yo feliz y encantado de estar allí. Pasé 2 años mmm, increíbles en Córdoba, a pesar de que el segundo año pues descendimos, crecí muchísimo como jugador y la verdad es que, bueno, muy afortunado, ¿no? de poder disfrutar de esa experiencia y de estar en un club tan grande como es el Córdoba. Pero luego el Racing Ferrol, en una división desconocida, la primera RF, porque es recién creada, claro, ¿cómo es este cambio? Y luego también me imagino que una parte buena, también porque vuelves un poco a tus tierras, a tu tierra. Sí, después de Córdoba pasé 2 años en Andorra, que fue, bueno, Sí. el año de la pandemia y la verdad es que fueron años bonitos a nivel deportivo, pero bueno, complicados en lo personal, ¿no? Con la familia muy lejos, Sí. mi pareja también muy lejos y la verdad es que fue complicado, ¿no? Y ahora pues estando aquí, la verdad es que volver al Racing, o sea, volver a Galicia en el Racing fue un paso que me hacía mucha ilusión y estar en casa otra vez, pues para mí me aportaba muchísimo, ¿no? Sabía que iba a estar contento, sabía que las cosas me iban a salir bien porque al final también influye muchísimo, ¿no? Todo lo personal en lo deportivo y la verdad es que estoy encantado, ¿no? Y creo que hemos hecho una muy buena temporada y la única pena pues que no pudiésemos terminar el reto de subir a segunda división, ¿no? Pero creo que en general fue una temporada muy buena. ¿Te encuentras, dirías, en el mejor momento de tu carrera? ¿Te has encontrado esta temporada? Te diría que sí, ¿no? Creo que cada año pues vas evolucionando un poco y es cierto que ahora con ese punto de madurez y quizás esa experiencia que no tenía, por ejemplo, cuando fui a Córdoba, eso sí que lo noto a día de hoy en el campo, de estar más tranquilo, de tener más confianza en mí mismo, de que los errores a lo mejor no me penalicen tanto, pues creo que en ese aspecto he crecido y creo que a día de hoy pues físicamente me encuentro bien y pues ese aspecto mental que he conseguido mejorar, pues sí que a día de hoy creo que estoy en mi punto máximo de lo que había alcanzado anteriormente. ¿Cuál quieres que sea tu próximo proyecto? ¿Cómo te gustaría que fuese el próximo proyecto al que fueras o estés?
Bueno, a día de hoy sabes que estamos en fechas complicadas, que Sí. está todo pues en el aire y son días de incertidumbre, días complicados, pero yo lo he dicho siempre y lo digo siempre, ¿no? Al final tengo esa espina clavada y mi objetivo es volver a segunda división y demostrar que puedo jugar ahí, que puedo ser un jugador importante en esa categoría y ese es mi principal objetivo, ¿no? Esperar una oportunidad de segunda división y, y poder jugar y demostrar que, soy de esa categoría, ¿no? Entonces, bueno, a ver si este mercado pues me llega esa oportunidad y si no, pues a seguir peleando y a tratar de ascender en un proyecto de primera red, ¿no? Sí, claro, también te quería comentar, como jugador, como lateral, ¿cómo te defines? Bueno, creo que soy un jugador sobre todo fuerte defensivamente y esa es mi principal virtud, aunque no esté muy de moda hoy en día, quizás a día de hoy se buscan más laterales de proyección ofensiva, pero bueno, creo que mis principales virtudes son a nivel defensivo y es cierto que creo que físicamente soy un jugador fuerte, un jugador rápido que también pues en ataque pues con esas características pues puedo ayudar al equipo. ¿Te ves hoy en día fácil la adaptación a cualquier estilo de fútbol, teniendo en cuenta las cualidades que tú me has dicho? Sí, sí, yo creo que sí. Es más, mira, yo cuando fui a Andorra, quizás la filosofía de la Andorra es filosofía Barça, ¿no? Es el fútbol de Sí. toque y los tres entrenadores que tuve allí pues tenían la misma idea. Bueno, es una idea de club, no únicamente de los entrenadores, ¿no? Mm. Y me sorprendió muchísimo lo bien que me adapté y lo a gusto que estaba dentro de ese fútbol, que a priori no es el mejor para mis características, ¿no? Pero es cierto que me encontré muy cómodo y sobre todo pues también conseguí mejorar, que al final cuando tú te desarrollas en entornos que no son lo más favorables para ti, pues creo que es donde más creces, ¿no? Y en ese sentido, pues esos 2 años en Andorra me sirvieron para mejorar a nivel asociativo, para entenderme mejor con mis compañeros y para adaptarme mejor a ese fútbol combinativo, ¿no? Entonces, Sí. sí que creo que puedo adaptarme a los diferentes estilos que me pidan los entrenadores y creo que bueno, me gusta practicar todo tipo de fútbol y me gusta aprender sobre todo a jugar a diferentes cosas, ¿no? Me has comentado lo de la terrible lesión que tuviste en tu etapa de formación. El año de ascenso, perdón, el año que fuiste a Córdoba, esas dos temporadas. Al final de todos estos sucesos que has ido aprendiendo, luego saltas a Andorra. Al final, ¿qué te ha aportado estas vivencias en tu vida? Bueno, yo creo muchísimo, tanto a nivel personal como deportivo, ¿no? Es lo que te digo, creo que te hace tomar las cosas de otra forma. Creo que el hecho de irte de casa tan joven, pues tienes que aprender a valerte por ti mismo, a ser autónomo, a ser independiente y creo que eso para la vida en general te sirve muchísimo, ¿no? Ya no solo hablando en clave de fútbol, creo que en general, pues, a que no te inquieten situaciones que en condiciones normales, pues sí que te inquietarían o no sé. Creo que el fútbol en ese sentido, pues, aporta muchísimo, aparte de conocer gente, de coincidir y hacer amigos. O sea, al final, que es siempre parece un tópico y decimos, no, es que el fútbol al final lo que te queda es la gente y los amigos que haces, pero es la realidad, ¿no? Y para mí, pues yo he tenido muchísima suerte y he coincidido con gente con la que a día de hoy son muy buenos amigos y de la que aprendo a diario, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado creo que es un fantástico mundo para conocer gente y para hacer contactos y bueno, en el sentido de aprendizaje personal también, como te decía, ¿no? Sobre todo que en el fútbol pues muchas veces se dan situaciones injustas, adversidades, cosas que no controlas y que tienes que aprender a gestionar que, que no depende de ti y que, bueno, tener un poco esa filosofía estoica, ¿no? De preocuparse únicamente solo por lo que depende de uno mismo
y creo que es lo que me he llevado sobre todo de estas experiencias, ¿no? Y bueno, ya para terminar la entrevista, por lo que me has contado, me imagino que Luis ha sido uno de los que más te ha marcado en tu trayectoria. Sí, sí, evidentemente. Yo tengo dos personas, sobre todo, que son las que en esas edades de juveniles y luego en el salto, que es el más complicado a senior, pues son los que más me han ayudado, ¿no? Uno es Javier Lavandeira, que cuando él estaba entrenando al Bergantiños en ese equipo de preferente y yo siendo juvenil de segundo año, pues él después de la lesión apostó por mí, confió en mí y no es fácil hacerlo, no era fácil hacerlo en esas circunstancias y Luis igual, ¿no? Creo que apostar por un jugador de primer año para ser titular en segunda división B en un equipo como el Pontevedra pues tiene mucho mérito y la verdad es que sí, que son dos entrenadores a los que le guardo mucho cariño y que siempre que tengo oportunidad pues muestro mi agradecimiento porque sin ellos es cierto que no estaría aquí, ¿no? Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosilla más, si no, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Nada, encantado de haber estado aquí contigo y de compartir este ratito contigo y con tus seguidores. Bueno, pues muchísimas gracias. Te deseo mucha suerte en el proyecto que sea. Ya veremos más adelante a ver cuál es. Y lo dicho, mucha suerte. Espero que ya no vuelvas a tener ninguna lesión. Pues muchas gracias. No, esperemos que no. Gracias a Dios en los últimos años estoy teniendo suerte y eso ya quedó atrás, ya quedó atrás. Pues lo dicho, muchas gracias y un abrazo enorme.